3 de la tarde con 17 minutos y ya le comentaba a usted acerca de esta nueva variante denominada Omicron, una nueva variante del SARS-CoV-2 que fue descubierta en Sudáfrica y aquí en nuestro país pues ya tenemos el primer caso confirmado por las autoridades. Para hablar acerca del tema y por supuesto la preocupación que pudiera generar entre la comunidad científica esta nueva variante, se encuentra, y le agradezco vía Zoom, el doctor Alejandro Sánchez. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto platicar con usted. Hay que preocuparnos, hay que alarmarnos ante esta llegada de Omicron. Hay que estar alerta, más que preocuparnos, ocuparnos, porque finalmente todos los datos que tenemos son preliminares. No sabemos, literalmente tenemos conocimiento de esta variante desde hace un mes. Y lo que llama la atención o levantó la alerta en la comunidad científica y obviamente en la Organización Mundial de la Salud es que esta variante acumula un número inusual de mutaciones, mucho más de lo que se veía en Delta, y también que estas mutaciones caen en una región muy específica del virus, que es la proteína espiga o la proteína spike. La proteína spike es esta llave que utiliza el virus para entrar a las células, y el hecho de que tenga todas estas mutaciones nos hace imaginar que los cambios que presenta en la proteína son como una afinación de la llave que utiliza para entrar por la puerta, que es el receptor de la angiotensina 2. Entonces, una llave mucho más específica, mucho más fina, es lo que se piensa que pudieran tener como resultado estas mutaciones, y por eso la alarma. En el caso de las personas o de los primeros casos o el paciente cero con esta nueva variante, la Omicron, ¿qué se sabe al respecto del cuál fue su comportamiento? Vaya, para quizá a partir de ahí pues saber qué podríamos esperar de esta nueva variante. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El caso cero no se conoce a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque con las pocas muestras que se tienen solamente de Sudáfrica, de algunas regiones como Botswana, en Nigeria, Holanda, el paciente en Hong Kong, que después de lo de Sudáfrica fue que se detectó ahí, en Canadá, etcétera, todavía no hay suficiente información genética. Pero cuando se hacen los análisis, pareciera ser que esta variante mutó o sea, todo lo que hubiera podido mutar en un año lo hizo en un mes, y esto no hace sentido. Quiere decir que la variante Omicron posiblemente ya ha estado circulando desde hace bastante tiempo. De hecho, su origen se data un poco entre el origen de la variante alfa y gamma, lo que quiere decir que desde hace mucho tiempo ya estaba por aquí, pero se fue afinando con algunas cosas que desconocemos, como puede haber sido el paso en pacientes que tengan alguna inmunosupresión como VIH, que es el caso de África. El continente africano tiene una alta incidencia de VIH. Entonces, eso es un sparring, es una práctica para el virus para poder mutar y luchar contra un sistema inmune muy debilitado. La otra cosa es que haya podido pasar por animales y regresado al hombre. Muchas de las mutaciones que se han encontrado también se han encontrado de manera individual en variantes que se pueden infectar en roedores, que pueden infectar murciélagos, que pueden infectar felinos, pero en esos casos no se había visto que brincara de nuevo al ser humano. Entonces, hay muchas hipótesis todavía, ninguna de ellas con datos suficientes ni comprobada, pero digamos que por eso no se sabe cuál podría ser su origen. Doctor, bueno, a lo mejor no hay el paciente cero, pero ya tenemos algunos pacientes, quizá no son muchos los que hay alrededor del mundo, pero ¿se ha encontrado alguna característica especial que pueda generar esta nueva variante en el ser humano? Sabemos que, bueno, las otras variantes muchas veces pues la pérdida de olfato y gusto, el dolor de articulaciones, temperatura. ¿Es lo mismo con esta variante o hay alguna característica en específico? Ninguna característica en particular se ha reportado hasta ahorita, salvo una posible mayor transmisibilidad, que es del 30% comparado a Delta. Pero en cuanto a la sintomatología, sigue siendo exactamente lo mismo. De hecho, la mayoría de los casos que se han reportado y que están hospitalizados, ya caracterizados como Omicron en algunas otras partes, solamente se reportan como eso. E incluso no ha habido, hasta donde yo conozco al día de hoy, algún deceso por Omicron, pero ninguno de los síntomas. Y hay que recordar que los síntomas, después de lo que hemos aprendido de un año de pandemia, son muy amplios. De hecho, los que mencionas son los más comunes, pero hay cosas tan raras como ardores en la piel, como que los dedos de los pies se pongan negros. Hay muchísimas, incluso piel reseca.
hay una cantidad de más de 50 síntomas diferentes, sin embargo, son 3 o 4 los que son muy característicos en el 100% o casi el 100% de los casos. Ahora, al principio mencionaba que la preocupación radica para ustedes, la comunidad científica, en las mutaciones que tiene esta variante del SARS-CoV-2. Y en este sentido, y precisamente en estas mutaciones que lleva a cabo este nueva variante del virus, puede llegar a evitar o saltarse la inmunidad que nos pueda dar las vacunas, ser resistente a las vacunas, a los biológicos que se han aplicado hasta el momento? Esa es una muy buena pregunta y también se ha considerado como una opción que levantó la alerta. Sin embargo, al estar vacunados, digamos, voy a poner una analogía muy sencilla, cuando te vacunan es como si te dan una foto de alguien que tienes que reconocer, se la dan a tu sistema inmune, ¿no? Y digamos que lo que está haciendo Omicron con estas mutaciones es disfrazarse un poco, pero de todas maneras el sistema inmune es tan rápido y tan fino que luego lo puede reconocer. Es como si tú me dieras una foto borrosa de alguien, pero mi cerebro más o menos puede ajustar lo borroso para poder reconocerlo después de un tiempo de encontrarme con la persona. Y eso es lo que va a pasar. Finalmente, algo que se llama la seroconversión, o bien el reconocimiento, el afinamiento de los anticuerpos por una cosa que se llama hipermutación, porque también nuestro sistema inmune muta para que pueda reconocer estas variantes, pues a final de cuentas se va a dar más rápido. Y hasta ahorita todos los reportes que se tienen es que estos pacientes que están hospitalizados, son muy pocos los que ya fueron vacunados y que se infectaron, y eso nos da cierta aliento para pensar que no le va a ser tan fácil al virus de escapar a la respuesta inmune de las vacunas. ¿Las características que tiene Omicron pueden llegar a desplazar al Delta, la que hasta ahora sigue siendo predominante en la mayor parte del mundo y de la cual pues en su momento se dio también a conocer que era una variante de preocupación? Eso puede suceder y de hecho está sucediendo o ya sucedió en Sudáfrica, Sudáfrica solamente. Ahorita, por ejemplo, si la variante ya se diseminó, es cuestión de un mes más o menos para que veamos este efecto. Ahora, eso pasó con las otras variantes. Por ejemplo, aquí en el país, cuando fue la ola de diciembre del año pasado o de enero de este año, fue por una variante que muchos lados le llamaron, mal dicho, a la variante mexicana, que era un linaje que nunca llegó ni siquiera a ser un linaje de preocupación. Se le llamó la B11519. Ahora, después de eso, nos invadió alfa y gamma, y durante mucho tiempo nosotros en la vigilancia genómica de la cual formo parte en el país, se mantuvo ahí en una pelea entre estas tres variantes, había, digamos, una división territorial, pero después de que entró Delta fue al cabo de un mes que vimos prácticamente un 100% de la dominancia de Delta. Entonces, digamos que si no hacemos nada, este efecto lo vamos a ver, o si hacemos lo mismo que estamos haciendo, lo vamos a seguir viendo de aquí en un mes, posiblemente veamos la dominancia de Omicron, pero estamos en una situación diferente, estamos parados en un mejor lugar. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas, porque es cuestión de que la gente se quiera vacunar y lo haga, completemos los esquemas de vacunación. Ya se mencionó que se va a hacer los refuerzos en adultos mayores y sobre todo lo que depende o es una corresponsabilidad con la sociedad es el uso de cubrebocas y evitar los riesgos innecesarios como son espacios cerrados y mal ventilados. Ahorita Si que nosotros, y perdón, Es que, perdón que lo interrumpa, doctor. Ahorita que hablaba de la secuencia genómica, a partir de este primer caso que ya conocemos y de esta dispersión que se está haciendo del Omicron a nivel mundial, es necesario que las autoridades sanitarias empiecen precisamente a secuenciar todos los casos que en este momento se detecten de SARS-CoV-2 para pues ver a qué grado pues el Omicron ya podría estar aquí. O sea, sabemos de uno, ¿no? Pero quizá hay más y no estamos enterados. de hecho, es lo que hacemos en el Consorcio de Vigilancia Genómica del país. Es donde participamos varias instituciones, pero lo que hacemos es que muestreamos a la semana 500 muestras de todo el país. Ahorita justo una de las cosas, y lo hacemos todas las semanas, dividiéndonos el trabajo en diferentes instituciones, pero al menos de lo que hemos visto nosotros hasta esta semana que acaba de pasar, no observamos ningún caso de Omicron. Claro, el muestreo pues es representativo, y a veces si una cosa está en una muy baja frecuencia no la vas a detectar. Pero finalmente una de las cosas que seguramente ya el INDRE estará haciendo para confirmarnos al 100% que es Omicron y qué mutaciones tiene, eso lleva unos cuantos días. Y ahorita lo que tomamos la decisión en el consorcio
fue intensificar la vigilancia en los países del norte y los países del sur. Los países del norte, porque finalmente vemos países como, estados, estados del sur y del norte, en el norte en particular, porque Baja California y Sonora y Coahuila siguen teniendo, digamos que picos o pendientes en el comportamiento de los casos acumulados que indican que están subiendo. Y en el sur, porque a final de cuentas es el lugar o son los estados con menor índice de vacunación. Entonces, eso es donde posiblemente podamos encontrar Omicron. Obviamente, la Ciudad de México también es un lugar que se explora, pero la Ciudad de México tiene un alto porcentaje de vacunación. Y bueno, esas son las estrategias que están tomando para saber de cada una de las muestras que se toma si podemos encontrar la secuencia genómica de SARS-CoV-2, de la variante Omicron. Finalmente, doctor, ya me quedan un par de minutos. Nada más, ¿qué hacer ante esta variante? ¿Cuáles serían los protocolos sanitarios a seguir? ¿Tenemos que tener pues precauciones adicionales a las que ya veníamos implementando desde hace más de un año? Las mismas que ya conocemos desde antes que aparecieran las variantes, que es el uso de cubrebocas, la higiene, la sana distancia, el evitar lo que les decía, los riesgos innecesarios, que es ir a lugares muy concurridos, cerrados y mal ventilados. Esto, por ejemplo, no lo sabíamos al principio porque pensábamos, o más bien no sabíamos que la transmisión era aérea. Ahora estamos seguros de eso, por eso usamos el cubrebocas para contener esto y que no se disperse en el aire. Sin embargo, pues finalmente se acaba acumulando o se acaba viciando el ambiente. Por eso también el uso o la instalación de medidores de CO2. Hay que dejar estos tapetes sanitizantes, hay que dejar de echarnos sanitizantes en la ropa. No hay demostración de que esto sea un vector para la transmisión, ni los zapatos, ni la ropa. Entonces, necesitamos enfocarnos en las cosas que realmente sirvan. Y finalmente, vacunarnos con un esquema completo. Cuando se abran los refuerzos, ir por el refuerzo. Y básicamente eso es lo que nos va a dar una mejor probabilidad de que Omicron no nos infecte de manera masiva y de manera simultánea. Bueno, pues doctor, yo le agradezco mucho esta conversación, sin duda una conversación muy, muy interesante, porque pues de repente no nos enteramos que llega una nueva variante y sin duda se nos prenden, ¿no? los focos de alerta y empezamos a entrar a pánico y más con los recuerdos que tenemos del año anterior. Pero qué bueno que nos dice, nada más hay que seguirse cuidando, que eso es lo importante, y vacunarse, ¿no? Vacunarse quienes faltan. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Wendy. Un saludo a ti y todo el auditorio. Por favor, cuídense. Muy buenas tardes. El doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacemos una pausa.